Buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Hoy Dios me ha privilegiado con este honor de compartir la palabra con todos mis hermanos. Le doy muchas gracias a Dios porque es un privilegio que Dios nos concede y nos da la certeza, ¿verdad?, de lo que nos enseñan en nuestra iglesia, que somos santos, justos, con esa santidad y con esa perfección por medio de Cristo que nos ha dado. Les comparto hoy, voy a compartirles hoy la bendita palabra de Dios, este domingo glorioso de resurrección, ¿verdad? Le doy muchas gracias a Dios también porque les comparto esta experiencia. Para mí es una gran bendición el poder venir en los jueves, el tener la enseñanza que mis hermanos nos comparten, ¿verdad? Es hermoso. O sea, ahorita estamos en Salmos y créanme que es una gran bendición lo que Dios hace en nuestras vidas, la obra maravillosa del Espíritu Santo, ¿verdad?, que inunda nuestro ser. Por eso es que hoy, buscando la guianza de Dios, le pedía para poder saber qué compartir a cada uno de mis hermanos, porque lo necesitamos, ¿verdad? Y yo le pedí a Dios con todo mi corazón. Cuando mi hermana Rosy, mis hermanos me dijeron que me tocaba compartir, le dije que hasta los pelitos de mi cuerpo se me erizaron, pero bueno, aquí estamos con la gracia y la misericordia de Dios, compartiendo esta bendita palabra. Entonces, viendo el día jueves, ¿verdad?, todos nos dábamos cuenta que a través de los evangelios, los 4 evangelios, vemos la vida de Jesucristo, la resurrección, el sacrificio y la resurrección. Pero hermanos, permítanme compartirles en esta ocasión el Salmo 40, un salmo glorioso, un salmo hermoso que nos dice la agonía y la resurrección de Cristo. Cuando mi hermana nos compartía este salmo, ¿verdad?, veíamos que este salmo es un salmo mesiánico, o sea, que habla del Mesías, porque vemos ya en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 10, del 5 al 8, que nuevamente, a pesar de pasar 100 años aproximadamente, ¿verdad?, vuelve el escritor de Hebreos, toma una porción de este Salmo 40. Y permítanme compartirles, hermanos, si mi hermana Dianita me hace favor, ¿verdad? Quiero que me acompañen a leerlo, hermanos. No sé si en algún momento cuando ustedes lo han leído, lo podríamos entender. Yo no. Por eso le doy muchas gracias a Dios por el privilegio, por la vida de nuestros hermanos pastores, ¿verdad?, nuestros padres espirituales que tienen cuidado de nosotros y nos están instruyendo, capacitando. Este hermoso salmo nos va a decir la resurrección y la agonía de Cristo. Pero vean, hermanos, a medida que vamos a ir leyendo, escudriñando esta palabra hermosa, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de cuán hermoso y maravilloso es nuestro Dios. Por algo estamos aquí gozándonos, exaltando su nombre y glorificándolo, ¿verdad?, dándole muchas gracias porque su palabra dice que Él no nos escogió a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él, sino Él el que nos ha escogido. Bueno, si ya todos tenemos nuestro Salmo 40, hermanos, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo todo y posteriormente me van a permitir escudriñar su palabra, ver todo lo hermoso que nos dice a través de ella. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán. Perdón, hermanos.
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, y no es posible contarlos ante ti. Si es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradó. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené tus maravillas, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu rebeldía y tu salvación. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tus misericordias y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Vemos este salmo mesiánico, ¿verdad?, que nos habla del Mesías, o sea, de Jesús. Y vemos en Hebreos, si me haces favor, de ahorita en Hebreos, capítulo 10, versículo del 5 al 7, nos dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vemos aquí, hermanos, que si ustedes vemos en los versículos, ¿verdad?, de este salmo, dice que sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Esto lo ve, y holocausto y expiación no has demandado. Y en Hebreos nuevamente se repite. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo vemos nuevamente: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Vemos aquí, hermanos, cómo pasaron aproximadamente 100 años y vemos que la profecía se cumple, ¿verdad? O sea, ni siquiera dijéramos pasó poquito tiempo. No, vemos este bendito libro que nos dice, ¿verdad?, las noticias de ayer, de hoy y de mañana. Y esto es verdad. Por esto le damos muchas gracias a Dios, porque, hermanos, podemos tener la certeza de que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, y vamos a ver a partir de
versículos, ¿verdad? Este salmo hermoso, glorioso, victorioso de nuestro Señor Jesús y juntamente con Él nosotros. Dice su palabra: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí vemos, hermanos, que vemos a partir del capítulo 1 al 10. Sí, lo voy a poner aquí, hermano. Ay. Vemos en este Salmo 40. Ya. Bueno, gracias, hermana. Gracias. Vemos en este Salmo que a partir del versículo 1 al 10 estamos viendo la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y a partir del 11 al 17 vemos la agonía. Por eso les comentaba, hermanos, por la bendición que Dios nos da de conocer, de escudriñar, de tener a unos siervos de Dios, ¿verdad?, que nos enseñan, que nos instruyen, que nos capacitan. Le damos infinitas gracias, que Dios los bendiga. Y ahora veamos, estas son las enseñanzas que recibimos. Y ahora, pues, estudiando, dije, quiero compartirlo, ¿verdad?, con mis hermanos, porque es hermoso esta palabra. Como leímos en los primeros versículos, donde nos dice que sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste. En el Salmo, estaba leyendo Hebreos, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí se ve al Señor teniendo paciencia en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el dolor. El Señor está esperando con paciencia que su Padre lo levante, lo saque de la tumba. Cristo en este momento está proyectando la resurrección de los muertos. Él va a ver la bendición y la gloria que ha querido y clamado a Dios. Y Dios nos damos cuenta que Él oyó hasta el tercer día. Él se sentía hundido en el fango, se sentía en una fosa oscura y maloliente, pero nuestro Padre Celestial lo sacó, ¿verdad? Porque Cristo esperó pacientemente, como lo dice este Salmo hermoso, que pacientemente esperó. Y esta palabra, hermanos, nos llena de gozo, porque no sé cuál sea tu aflicción en este día, no sabemos cuál sea tu necesidad, pero Dios sí la conoce. Por eso hoy nos invita a que tengamos esa paciencia en el Señor, así como nuestro Señor Jesús esperó pacientemente, así nosotros nos invita hoy la palabra de Dios a que no desmayemos, sino que esperemos pacientemente. Y algo hermoso que dice posteriormente, ¿verdad? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Él estaba confiado en el Padre Celestial, ¿verdad?, que lo levantaría. Así nosotros hoy, hermanos, nos invita la palabra de Dios a que no desesperemos, cual sea nuestra aflicción, cual sea nuestra necesidad, porque aquí, ¿verdad?, nuestro hermano Pedro nos ha enseñado que Dios nos dice no, sí o espera. Esperar en el Señor es lo más hermoso, lo más maravilloso. A veces nos desesperamos, pero dice que la paciencia tiene que ser una virtud en todo creyente que debemos aprender de nuestro Señor Jesús. Imagínense, hermanos, yo me ponía a pensar, o cuando estamos meditando en la palabra de Dios, ¿verdad?, en nuestras enseñanzas, cómo nuestro Señor Jesús fue, o a través de la palabra, en los evangelios, ¿verdad?, vemos todo lo que ocurrió,
desde el monte Sinaí, desde el huerto, ¿verdad? Donde dice que escurría gotas de sangre porque le decía a Papito Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús tenía que cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y con esa certeza Él esperó pacientemente en Jehová. Hoy nosotros tenemos que desarrollar esa virtud, esa paciencia delante de Dios. Y así, hermanos, posteriormente de esperar, dice que a pesar de que estaba pasando en esa aflicción, en ese dolor, en ese malestar, ¿verdad? Dice que en el versículo 3 nos dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria a su nombre, ¿verdad? El Señor Jesús, una vez que sale de la tumba, dice que adoró al Padre. Hermanos, aún estando en la aflicción, Él adoró a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque nuestra confianza está en Él. Sabemos que Él no nos va a abandonar. Sabemos que Él nos va a sustentar, que nos va a restaurar, que nos va a sanar. O si no lo hace, Él manda una quietud a nuestra vida. Él manda una restauración, algo hermoso, hermanos, que como testimonio, bueno, todos saben, ¿verdad? Que no tenemos hijos. Cuando nosotros recientemente nos casamos, yo sentía algo y me acongojaba y sufría. Pero hermanos, cuando vino a ministrar mi corazón, pude sanar esa parte. Por eso dice, gracias, Señor, porque podemos ver la gloria, el amor, la misericordia de Dios en nuestras vidas, donde sana, restaura, ministra, sana todo lo que aqueja nuestros corazones. Y vemos en nuestro Señor Jesús que Él estaba en una situación tan dolorosa, tan penosa, y dice que puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermano, aún donde estemos en la aflicción, en la desesperación, que haya cántico en nuestro corazón, que haya cántico, alabanza a nuestro Padre Celestial, porque Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a abandonar, ¿verdad? El Señor Jesús, una vez que sale de la tumba, adora al Padre. Aún en medio de la agonía, el divino Redentor adora a Dios por su futura redención. Porque hermanos, aquí en estos primeros versículos estamos viendo la agonía del Señor. Por eso es que nos dice que Él estaba viendo, Él estaba sufriendo, pero aún Él estaba adorando al Padre, dándole gloria y alabanza por la futura redención. Acuérdense que esta oración, este tiempo en donde Él oyó el clamor de Jesús, ¿fueron cuántos días? 3, ¿verdad? Y aun cuando nosotros tenemos necesidad y oramos a Dios diciéndole, Señor, esto, aquello, quisiéramos que todo sucediera de inmediato, ya, pero no, hermanos. Dice la palabra que pacientemente esperemos en Jehová. En medio de la agonía y la cruz, Él está adorando al Padre. El Señor le decía a sus discípulos, cuando Jesús estaba aquí con sus discípulos, Él les decía a ellos, seré entregado a los gentiles, me van a azotar, a hacer mucho daño, me van a crucificar. Pero cuán glorioso es este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, porque cuánta gente, y entre esta gente nosotros, hermanos, hemos sido salvados de la muerte, y no de una muerte de nuestro cuerpo, sino una muerte, nos ha librado de la muerte eterna, porque con Él, con su resurrección, nos ha dado la vida eterna, nos ha llenado de plenitud, de victoria, de gozo, por la sangre de Cristo. Muchos millones de personas son salvadas cada día al contemplar en su espíritu la tumba vacía. Muchos religiosos tienen a sus fundadores religiosos, ¿verdad? A Mahoma, a Buda, etcétera, ¿verdad?
Pero nosotros, hermanos, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, creemos fielmente que nuestro Salvador vive. Él no está en una tumba, y lo gozamos, lo cantamos, lo decimos con todo el corazón. Nosotros no hemos ido a Israel ni hemos visto la tumba, pero lo sentimos en nuestro espíritu, ¿verdad, hermanos? Lo sentimos, lo palpamos, porque nuestro Dios vive, nuestro Dios reina. En el versículo 40, capítulo 40, versículo 4. Perdón, hermanos, estoy un poquito nerviosa, pero por favor, ténganme paciencia. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Qué hermosa bendición tenemos, hermanos. Bienaventurado. Hermanos, cuando Dios nos dio la oportunidad de ir a un seminario, que me da un poquito de pena, pero le digo a mi hermana Rosy, hoy estoy entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Nos decía el hermano Noé Cruz, muchos de nosotros lo conocemos, cuando dicen bienaventurado, es triplemente feliz. O sea, es una felicidad incalculable, ¿verdad? Porque dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Esto es, hermano, que dichoso es el creyente que se aparta de los necios, que se niegan a adorar al Dios verdadero. Salgamos, hermanos, de toda idolatría por medio de la revelación que nos da su palabra, por medio de esta bendita palabra que nos dice, ¿verdad?, qué hacer, cómo vivir, cómo exaltar el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos, porque esta bendición es una bienaventuranza, una felicidad inmensa que nos da, que estábamos allá, no sé cuántos habrán salido le llamamos idolatría, ¿verdad?, de aquello que nos llevaba a la falsedad. Mi hermano Arturo nos compartía el día jueves, ¿verdad?, que él veía en la televisión que muchos por testimonio decían o que se pegaban o que hacían cosas raras, para nosotras ahora raras, ¿verdad?, pero decían que ni siquiera sabían por qué lo hacían, ni siquiera sabían, hermanos, mas sin embargo ahí vemos en la tele o en diferentes lugares cómo hacen cosas, pero ni siquiera su corazón está cerca de Dios, de la verdad. A nosotros nos ha dado ese privilegio de conocer su verdad. Dice: bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza en Jehová. Qué hermosa bendición, hermanos, porque no estamos confiando en algo falso, en algo imaginario, en algo hecho de manos de hombre. No, hemos puesto nuestra confianza en Jehová, el Dios que es sobre todos los dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Gloria a su nombre, gloria a Dios, gloria, porque que Dios hable a nuestras vidas. En el Salmo 40, seguimos, hermanos, en el versículo 5. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Hermanos, ¿cuántas bendiciones Dios nos ha dado al conocerle? ¿Cuántas? ¿Podríamos enumerarlas? Yo creo que no, pero hoy les quiero comentar algunas que Dios nos ha permitido tenerlas, gozarlas. Dice que primeramente, ¿verdad?, ya nos negamos a seguir en la mentira, ya nos negamos a lacerar nuestros cuerpos, porque Jesús hizo todo por nosotros. Ya nos negamos a ir a adorar a imágenes, a cosas raras. Ya no podemos sentir, dice su palabra, que Él vive en nosotros, que Él está en nosotros. Hermanos, es hermoso cuando mi hermana Rosy nos compartía, ¿verdad?, esta bendita palabra, este salmo hermoso. Él nos decía, en el Antiguo Testamento
se sacrificaban animalitos. En el Antiguo Testamento había muchos rituales, ¿verdad? Y nos comentaba, ¿verdad?, que había un sumo sacerdote que entraba cada año para que intercediera por nosotros ante Dios. Pero, oh, glorioso nuestro Dios, ahora tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo Jesús, que ha dado su sangre, que ha dado su santidad, que ha dado todo por nosotros, hermanos. Por eso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, nos explicaban que el sacerdote ofrecía un becerro en nombre suyo y ofrecía machos cabríos. Pero hoy este único cordero es Jesús, ¿verdad? Y dice que en el agua, hermanos, había una fuente que servía para limpiar. Pero hoy Jesús es el dador del agua de vida pura y santificadora que nos limpia. En antaño era que el sumo sacerdote pesaba primero junto a la mesa del pan de la propiciación, pero hoy Jesús es el pan del cielo que nos sustenta y también nos da la comida del pacto. El candelero servía para alumbrar, pero hoy ¿quién alumbra nuestras vidas, hermanos? Jesús. Y así sucesivamente vemos que todo ese ritual se acabó por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y vemos así, estamos viendo las bendiciones que hemos tenido desde que conocimos a Cristo. Nos negamos a seguir en la mentira, ¿cierto? Claro que sí. Nuestro entendimiento ha crecido, un testimonio, hermanos, que Dios, por la bendición de Dios, ¿verdad?, que Dios nos da en nuestros pastores, en todos los que están a nuestro cuidado espiritual. Paz y fortaleza en tiempos de prueba. ¿Quién puede decir, hermanos, gozarnos? ¿Quién no ha padecido una enfermedad, una necesidad, algún problema en nuestro diario vivir? Pero esa paz y esa fortaleza nos las da solamente nuestro Dios. La salvación de nuestros pecados, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no, yo venía bien limpio, nada más vine aquí por casualidad? No, hermanos, no. Dice que venimos todos sucios, pero Él nos limpia con su sangre preciosa. Él nos salva de todos nuestros pecados. La felicidad en esta vida. Nos gozamos porque cuando venimos a Cristo, hermanos, nuestra vida cambia. Nuestra vida, si somos gruñones, Él nos dice, estate quieto. Si somos así, espera, ¿verdad? Él nos va moldeando, nos va transformando. Dice que conocer a Dios a través de la obra expiatoria de salvación por medio de Jesucristo. Conocemos al Padre por medio de Jesús. Seguir la enseñanza de Jesucristo es el fundamento de la felicidad. Seguir la enseñanza. Y una de las primeras vimos, ¿verdad?, a través de este salmo hermoso, que es esperar pacientemente y aún en la prueba, alabar y gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Y sabemos también, hermanos, que ahora nuestro Redentor, el que ha resucitado, está a la diestra del Dios Padre, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Él tuvo un sufrimiento que no podemos ni siquiera imaginar humanamente, porque muchas veces hemos visto, ¿verdad?, y sabemos a través de las costumbres anteriores que los romanos eran crueles, ¿verdad? Tan solo imaginarnos los latigazos que recibía, el desgarre de su piel, la cruz que sufrió, los azotes que recibía. Por eso, hermanos, tenemos que ser agradecidos y alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Dice que Cristo, vamos al salmo, el que sigue,
del 6 al 7. Dice en esta parte de este salmo, hermanos, que Cristo se ofreció voluntariamente a ser esclavo. Dice el versículo, holocausto y expiación. El versículo 6, del 6 al 7, Dianita, por favor. Dice, holocausto y expiación no has mandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro. Del libro está escrito de mí. Cristo se ofreció voluntariamente a ser esclavo. Nos dice, sacrificio y ofrenda no te agradó. Has abierto mis oídos. Cuando dice, has abierto mis oídos, ¿entendemos qué nos está diciendo, hermanos? Yo no lo entendía, pero le doy gracias a Dios que ahora lo entiendo y les voy a decir por qué. Porque dice que en el Antiguo Testamento, cuando un siervo era bien tratado y amaba a su señor, primero, si yo quería comprar de esclava a Nancy, me la llevo. Ella tenía que estar sujeta a mí 7 años, perdone, Nancy. Ella tenía que estar sujeta 7 años, pero como yo la trato muy bien, ¿verdad? Ella me ama, me dice, ¿sabes qué? No me voy, quiero quedarme contigo, quiero obedecerte en todo. Y así lo hizo Cristo, porque dice que se ofreció voluntariamente como siervo o esclavo para morir en la cruz, para salvar toda la humanidad. Y eso de horadar o abrir, como dice en el Salmo, que has abierto mis oídos, eso significa que se horadaba, así como yo traigo mi arete, ¿verdad? Se horadaba, y esta era una marca de que yo iba a ser esclava, por siempre. Así Él, hermanos, Él en esta parte de este salmo nos está diciendo que se ofrecía voluntariamente como siervo para morir en la cruz, para salvar a toda la humanidad. ¿No damos gloria a Dios, hermanos? Porque veíamos en el Antiguo Testamento que morían varios animalitos cada año, porque veíamos que el sumo sacerdote entraba, ¿verdad?, al lugar santísimo para ofrecer holocausto, para ofrecer expiación por los pecados de la congregación, los israelitas. Pero dice en un momento que ya a Dios ya no le agradó. Dice, expiación y holocausto no has demandado, porque los humanos somos así, hermanos, de que ofrecían, pero ya no tenía sentido ese ofrecimiento. Ya no había temor, ya no se limitaban en pecar, ¿verdad? Pero Cristo venía a salvar lo que estaba perdido. Y vemos en este versículo que nos dice, has abierto mis oídos, y se declaraba como siervo esclavo para salvarnos. Y en Hebreos, por eso es que decimos que este Salmo 40 es mesiánico, porque ahora en el Nuevo Testamento vemos en el capítulo 10, en los versículos del 5, en Hebreos 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Y vemos aquí nuevamente, hermanos, lo que estamos leyendo en el Salmo 40 hace 100 años, tiene cumplimiento en Hebreos, en el Nuevo Testamento, después de Cristo, ¿verdad? Mucho tiempo para nosotros, pero más sin embargo, hermanos, esta palabra es verdad. Esta palabra dice que es el tesoro puesta en barro, que somos nosotros, aunque frágiles,
No sé cómo tú te sientas, pero a veces yo digo, oh Señor, estando aquí me siento la más débil, pero tú fortalecerás, ¿verdad? Por eso es que vengo y me gustaba, hermanos, al escudriñar esta bendita palabra, porque dice que ahora ya no tan solo iba a ser esclavo, ya no, en el Antiguo Testamento es lo que significaba. Ahora dice en Hebreos, holocausto, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vemos nuevamente en el Nuevo Testamento, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Vemos en esta bendita palabra, nuevamente el escritor nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando vemos, hermanos queridos, cuando vemos aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 5, que dice, me has preparado cuerpo, ¿verdad? Imagínense al Rey de Reyes. Él estaba en su reino, no necesitaba nada, porque Él es Dios sobre todos los dioses. Pero más sin embargo, dice, me has dado cuerpo. Y aquí lo vemos en Filipenses, ¿verdad? Que no estimando ser Dios, se hizo hombre. ¿Para qué, hermanos? Estuvo dispuesto a tomar un cuerpo para morir en la cruz y así lograr nuestra salvación. Por eso es que este fin de semana nos gozábamos y tal vez llegaba a nuestro corazón, ay Señor, por mí estuviste ahí, ¿verdad? Por mí diste todo, diste tu sangre, diste tu cuerpo y no tuviste ningún límite para entregarte. Dice que vemos en el versículo, dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vemos en Hebreos que Él dijo, haz de mí un cuerpo, ¿verdad? Dice que Jesucristo estuvo dispuesto a tomar un cuerpo para morir en la cruz y así lograr nuestra salvación. Dice que los sacrificios del Antiguo Testamento jamás solucionaron el problema del pecado, hermanos. Jamás. Entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificios, a ofrecer holocausto, pero no se lograba. Dice que un animalito, a lo mejor me lo imagino, ¿verdad? Ahí jalándolo, para que fuera el animalito que hiciera expiación por los pecados. Pero hoy no, hermanos. Hoy tenemos, cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a su nombre. Gloria, Señor, a tu nombre. A tu sangre preciosa que nos diste para el perdón de nuestros pecados. Y dice que ya no más, hermanos. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo figura del verdadero y único sacrificio de Cristo Jesús. Dice que hubo muchos animalitos que se sacrificaban involuntariamente, pero Cristo lo hizo voluntariamente, tomando un cuerpo, ¿verdad?, para ser crucificado por nuestros pecados. Por esto, cuando Juan el Bautista, les comento, vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La frase, has abierto mis oídos, hace referencia a Jesucristo
como el voluntario esclavo de Dios Padre. En el Salmo, en el versículos 9 y 10 dice: he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Hermanos, esta hermosa porción del Salmo 40 dice que cuando él empezó su ministerio, él empezó a proclamar la grandeza de Dios. Él no se calló, ¿verdad? Él es un mandamiento que hoy nos está dando: ir y predicar mi palabra. Jesús dice que predicó en el monte, en el desierto, en el mar, en las sinagogas. Él no cayó la grandeza de Dios Padre. Él habló, Él sanó, Él hizo milagros, Él hizo maravillas. Él proclamó la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que cuando estaba ahí en la cruz, dijo: Padre, todo lo que dijiste, todo lo que me dijiste, yo se los he dicho. He predicado tu justicia. Hoy nos toca a nosotros, hermanos. Nos invitan y nos invitan. Hay que predicar, hay que evangelizar para que muchos se salven. Porque muchos están, como veíamos, ¿verdad? Nosotros ya estamos bienaventurados porque ya tenemos el conocimiento, nos hemos salido de la mentira. Pero como les comentaba, muchos hacen cosas aún raras porque no conocen al verdadero Dios, no conocen la verdad que es Cristo Jesús. Ahí hasta el versículo 10, ¿verdad? Vemos que Jesús está revelando su crucifixión, su resurrección, perdón. Ahora vemos en los versículos 11 y 13, nos dice: hablé de maldades, habla de maldades, nuestras maldades. En su dolorosa agonía el Señor, el Salvador, clama a Dios su Padre suplicando su favor. Que dice, del 11 al 13: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Hermanos, en este momento Jesús estaba tomando todos nuestros pecados, porque dice: tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodado males sin número, cuando sabemos que Él no tuvo pecado. Nos comenta mi hermano o mis hermanos, ¿verdad? Cuando nos dicen que Él es el único que cumpliría la ley. Él no tenía maldades, pero se hizo maldito por nosotros. Se hizo maldición por mí, por mis pecados, por los tuyos, hermano. Pero Cristo nos ha salvado con su sangre preciosa. Dice que Él no podía ni levantar la cabeza, que dice: me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Hermanos, nuestro Señor Jesús se llevó todo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Se hizo esclavo, dio su cuerpo, dio su sangre, porque Él se estaba llevando toda nuestra maldad en esa cruz. Por eso hoy nos toca reflexionar en este día de resurrección que recordamos, ¿verdad? Señor, ayúdame a no pecar más, a ya no mentir, no sé, hermano, lo que estemos fallando. Dios lo sabe, pero Dios restaura. Dios está llevando esa carga en la cruz del Calvario para que seamos libres, para que gocemos la vida en plenitud.
y no tan solo en el cielo, sino también en la tierra. Ser librados de toda maldad, de toda perversidad. En Isaías 53, del 5 al 6, dice nuevamente, hermanos, la profecía cumplida al 100%. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, ahí está la promesa, ahí está la fidelidad de Dios, que no tenemos que cargar con ese pecado, con esa angustia, con lo que aqueje nuestras vidas. Hermanos, Cristo vive, Cristo reina, Cristo resucitó, y en esa victoria nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús, porque con Él dice que nos ha hecho más que vencedores. Hoy vencemos todo vicio, toda situación difícil que aqueja nuestras vidas, porque tenemos a un Dios poderoso, un Dios que nos libra, que nos guarda, que hace todo en nuestras vidas, hermanos. Así seguimos escudriñando esta bendita palabra. En el versículo del 14 al 15, sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su ofrenda a los que me dicen: ea, ea. Hermanos, cuando veíamos a Jesús en la cruz, la gente se burlaba. Decían: a otro salvó, mira, y a ti mismo no puedes. Aquellos que deliberadamente buscaban destruir al Señor Jesús, ¿no recibirán el merecido castigo? Lo asesinaron, aún sabiendo que era inocente. Vemos a través de los evangelios, a través de lo que leemos en la palabra, nos dice que aún Pilato se lavó las manos. Entonces, hermanos, ¿no recibirán su castigo? Pues sí, pero nosotros, hermanos, que reconocemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vemos con tanto amor, con tanta paz y plenitud, sabiendo que Él se ha llevado todo lo malo en mí, que me ha lavado. Yo les decía al principio, ¿verdad? En algún momento me siento indigna, ¿verdad? Porque soy una pecadora, pero por la sangre de Cristo que me hace justa, vengo aquí, hermanos, a hablarles de su bendita palabra, de este tesoro maravilloso que nos ha dejado a través de su palabra. Y vemos, hermanos, que es el cumplimiento al 100%, ¿verdad? No temamos, hermanos, pero sí hagamos la voluntad de Dios. Y vemos entonces en este versículo 14 y 15, dice que los que se burlaban de Jesús no tendrán su merecido. Claro que sí, hermanos. Los que seguimos haciendo pecado, sabiendo que Él ya nos limpió, y como dice su palabra, que volvemos, que como el perro vuelve a su vómito y como el cerdo vuelve al lodo. No, hermanos, no. Clamemos a Dios: Señor, guárdame del pecado, líbrame de ofenderte. Hoy, hermanos, demos gracias a Dios, porque nuestro Dios seguirá haciendo la obra maravillosa en cada uno de nosotros, porque por eso estamos aquí. Pues dice su palabra, hermanos, en el versículo 16: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea exaltado.
Hermanos, así como vemos que aquellos que se burlaban, aquellos que no creyeron, aquellos que blasfemaron contra Dios, no tendrán su castigo. Así nos dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Sí, hermanos, nos está diciendo: si aquellos que se burlaron tendrán su castigo, así nosotros, ¿verdad? Gocémonos, los que hemos creído, los que creemos que Dios nos salvó, que Dios nos limpió, que Dios nos restauró, que Dios hace todo, hizo todo en la cruz del Calvario. Gocémonos, hermanos, gocémonos cuando leamos, cuando vengamos a su templo, ¿verdad? Nos decía mi hermana Rosy en la clase, el Salmo 100, venid con alegría y gozo, con una gratitud, exaltando el nombre de Dios, porque nada nos ha faltado. O alguno de nosotros podemos decir: hoy no comí, hoy no tengo que vestir. No es cierto, hermanos, no es cierto. Dios suple todo, hasta el aire que respiramos, la luz del nuevo día, el aire, el calor, todo lo que nos hace falta, Él nos los da. Gocémonos en la presencia de nuestro Dios. Dice que galardón para los hijos de Dios, así como los malos merecen castigo, así los hijos de Dios merecen una recompensa. Aquellos que buscan a Dios de todo su corazón gozarán de alegría y de perpetua bendición. Qué hermoso, hermanos, porque no nada más nos está dando esa bendición de conocerle, ¿verdad?, en el cielo, sino también en la tierra. Cuando nosotros le conocemos, nuestras vidas cambian. Y dice, y esta gloriosa resurrección la vemos a través de la tumba vacía, la existencia, el poder y gozo, y un testimonio, ¿verdad?, de que Cristo vive. Es una iglesia primitiva, la escritura del Nuevo Testamento, el bautismo en el Espíritu Santo y las manifestaciones que lo acompañan. Todos creemos que es verdad. Amén, amén. La palabra es viva y eficaz, ¿verdad? La palabra es verdad. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a su nombre, Señor. Y por último, hermanos, nos dice el versículo 17: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Vemos aquí, hermanos, la plenitud, la certeza de que el Padre resucitará a nuestro Señor Jesucristo, que resucitó a nuestro Señor Jesús después de los 3 días de su que Él pudo, que Él estuvo, dice que Él bajó, ¿verdad? Ahí nos dice en Primera de Pedro, hermanos, que Él bajó, pero no como un derrotado, no. En Primera de Pedro 3:19, estaba revisando, hermanos, tenemos la dicha de que nos enseñaron griego, pero más o menos, ¿verdad? Es un poquito, y dice que hay una palabra que dice keruso en griego, y dice que era una proclamación con autoridad. Bajó como rey vencedor, proclamando su triunfo sobre la muerte. Y también vemos en Hebreos que nos dice que porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y así también en Efesios, hermanos, nos dice que Él bajó, pero como rey, como vencedor. Cuando aquí los hermanos nuestros explican, ¿verdad? Pero yo veo a Cristo como sí tuvo, porque Él tenía que cumplir la palabra al 100. Cuando dice en los versículos, los primeros, hermanos, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
puso mis pies sobre peña, dice que es sobre algo alto, el monte, ¿verdad? Ahí hay que ver que después de 3 días Jesús fue resucitado por el Padre, no lo abandonó. Pero vimos a el día jueves que una de las palabras, ¿verdad? De las 7 palabras era: ¿por qué me has desamparado? Lo hizo por nosotros, hermanos, por ti, por mí, por la humanidad entera, para llevarse toda la carga del pecado, para llevarse todas nuestras maldades. Damos gracias a Dios porque Dios nos dio, para concluir, hermanos, ya vimos el Salmo 17, el versículo 17, que aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes, le dice el Hijo. Porque, hermanos, cuando tenemos una aflicción, un problema o cualquier situación difícil, 1 hora se nos hace eterna, 1 minuto se nos hace eterno, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Señor Jesús, que estuvo 3 días para poder estar con el Padre a la diestra? Demos gracias a Dios por esta bendita palabra, por esta enseñanza que nos da su palabra, ¿verdad? Que vemos a un Dios glorioso, un Dios victorioso, un Dios que fue entregado, que fue esclavo, ¿verdad? Que dio su cuerpo se entregó para darnos vida y para darnos salvación. Y finalmente, hermanos, para concluir, dice que fue victorioso sobre la muerte, demuestra la divinidad de Cristo, ofrece esperanza y redención. Hermanos, Cristo es nuestra esperanza, ¿verdad? En Él tenemos la plenitud, la confianza que Él nos va a ayudar en toda situación, que si nos estamos desviando, Él nos va a decir: hey, no te salgas del camino que yo he pagado por ti, ¿verdad? Para que caminemos en obediencia a Dios. Él es el fundamento de nuestra fe, transforma vidas y nos ofrece la esperanza y el consuelo. Damos gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, gloria a Dios. Y esta es la enseñanza que hoy Dios da a nuestras vidas, ¿verdad? Que Él, estando en la cruz, aún en esa agonía, Él decía: todo lo que tú me has dicho, lo he hecho. Así nosotros, hermanos, llevémonos en nuestro corazón, porque esta es palabra de Dios que se cumple al 100%. Y si Él dice que nos va a sanar, que nos va a restaurar, que nos va a ayudar en todo momento de aflicción, Él lo va a hacer. Nunca dudemos. Así como veíamos en el primer versículo, ¿verdad? Pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor.